Viernes de la octava semana del tiempo ordinario, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 11 al 26. Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, y después de observar todo atentamente, como ya era hora tardía, salió para Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó por si encontraba algo en ella, pero cuando llegó no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos, y la increpó: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo estaban escuchando. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie transportase cosas por el templo, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Ustedes, en cambio, la han convertido en una cueva de ladrones. Lo oyeron los príncipes, los sacerdotes y los escribas, y buscaban el modo de acabar con él, pues le temían, ya que toda la muchedumbre quedaba admirada de su enseñanza. Y al atardecer salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar, vieron que la higuera se había secado de raíz, y acordándose Pedro le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les contestó: tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte: arráncate y échate al mar, sin dudar en su corazón, sino creyendo que se hará lo que dice, le será concedido. Por tanto les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo recibieron y se les concederá. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tienen algo contra alguno, a fin de que también su Padre que está en los cielos les perdone sus pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que acaban de escuchar nos pone delante a nuestro Señor Jesucristo en esa oportunidad en la que va a expulsar a todos aquellos que habían convertido el templo de Jerusalén, o gran parte del templo de Jerusalén, en un mercado. Es el segundo día de la semana, de esa semana que va a terminar con su pasión, muerte y resurrección. Es el segundo día de la semana y Jesús realiza otros signos reveladores de su carácter de Mesías Salvador. En el templo, con sus acciones aparentemente violentas, como acabamos de escuchar, cumple las profecías según las cuales es decir, el templo, tenía que ser purificado para ser lugar de oración para todas las gentes. Ya lo habían anunciado el profeta Zacarías, Malaquías, Isaías. Habían anunciado esto, la purificación del templo para que sea lugar de oración para todas las gentes. Y se está cumpliendo ahora con nuestro Señor Jesucristo. Este episodio, el de la expulsión de los mercaderes, está enmarcado en otro episodio que es afín, que es el de la maldición de la higuera, como lo acabamos de escuchar también. Con un gesto simbólico semejante al que realizaron los profetas, por ejemplo el profeta Jeremías, el mismo profeta Ezequiel. Con este gesto simbólico Jesús
indica que Israel, como aquella higuera, no ha dado los frutos que Dios esperaba. Él había venido a los suyos, al pueblo judío, con hambre de encontrar frutos de santidad y buenas obras, pero no encontró sino prácticas externas, que al no tener su correspondiente fruto, se quedaban en simples hojas, en mera hojarasca. La destrucción del templo se inscribe así como un episodio significativo de la purificación necesaria. Recordamos que la destrucción del templo va a suceder unos 40 años después, hacia el año 70 del primer siglo. Esa destrucción se inscribe pues como un episodio significativo de esa purificación necesaria del pueblo de Israel. El culto externo sin la adecuada disposición interior es también una tentación para todos. Por eso decía un santo de los primeros siglos, San Beda: también tú, si no quieres ser condenado por Cristo, debes guardarte de ser árbol estéril para poder ofrecer a Jesús, que se ha hecho pobre, el fruto de piedad que necesita. Y como ocurre tantas veces en el Evangelio, el episodio se completa con una enseñanza de Jesús a sus discípulos. Y esta enseñanza es esta vez sobre el poder de la oración. Condición de la oración es la caridad. Presentarse ante Dios supone excluir el rencor y cualquier actitud indigna de Dios. Pero cumplida esta condición, Jesús nos enseña que hay un compromiso expreso por parte del Señor para atender la oración de sus hijos hecha con fe. La oración hecha con fe y con la condición de perdonar. Ni la indignidad personal, ni el hecho de que Dios conoce nuestras necesidades deben ser excusa para dejar de acudir a Él con confianza, es decir, para rezar, para orar. Este Evangelio, como ven, trae muchas enseñanzas y nos permiten renovar nuestra fe en Jesucristo, renovar nuestros deseos de estar en constante contacto con Él a través de la oración. Una oración hecha con fe y una oración que nos lleva también a perdonar. Que este Evangelio nos ayude a ir por estos caminos agarrados de la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.